Bueno, buenos días, tengan todos. Bienvenidos a su programa Mundo Quidditch. Hoy tenemos otro programa especial. En este caso ya vamos a tener una persona que nos va a compartir su experiencia y nos va a hablar inclusive de otro país bien interesante, un país amigo, un país hermano como es Colombia. Y para eso tenemos hoy de invitada a la licenciada Sandra Inés Rosso Bolaños. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Luis. Muy amable por esta invitación. Sí. Bueno, mira, Sandra tiene una experiencia bien interesante en temas de salud. Es profesional de administración de empresas, tiene una especialidad en seguridad social, una maestría en gestión de organizaciones en Quebec y tiene estudios en innovación de salud en la Universidad en Inglaterra, en Warwick, y estudios de gestión de calidad de salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Es una interesante preparación, es docente, maestría en gerencia de servicios y tiene una amplia experiencia laboral en el tema de planteamiento, implementación, evaluación de políticas y estrategias para el sector de la salud en niveles de rectoría de sistemas. Tiene experiencia como gerente de las IPS, líder de proyectos del sector salud en temas como prestación de servicios, telesalud, telemedicina, calidad en salud y mejoramiento de organizaciones. Fue asesora del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, en la Secretaría de Salud también, en las EPS, IPS y la industria farmacéutica. Y como dije, docente y conferencista nacional e internacional. Actualmente Sana se desempeña como CEO en ERA Smart Health. Ya nos hablará un poquito de qué hace esa empresa. Bueno, aquí dice que es especializada en salud, servicios de consultoría, capacitación y diseño y evaluación de modelos de atención usando las TIC. Así que bueno, Sandra, nuevamente reitero la bienvenida. Nos encanta compartir contigo, nos compartas tu experiencia. Bueno, para comenzar y un poco para meter al público mexicano en este tema, háblanos un poquito cuál es tu apreciación de cómo está el sector salud en general en Colombia y de cara a este tema de la pandemia que todos estamos viviendo. ¿Cómo ves el sector salud en tema de Colombia en general? Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, Luis, pues muchas gracias por la invitación, por estar en este espacio. Efectivamente, creo que el sistema de salud ha dado una respuesta adecuada a esta situación de la pandemia aquí en Colombia. Voy a hablar específicamente de Colombia. Creo que las medidas que se tomaron desde el gobierno con los confinamientos, las cuarentenas y demás, ayudaron a que pudiéramos ir absorbiendo rápidamente el número creciente de casos, ir adecuando nuevas unidades de cuidado intensivo, nuevas áreas para zonas de expansión para poder atender las personas. Y pues eso ha hecho que hubiéramos pasado ya el primer pico, al parecer. No, ya, el primer pico, vamos segundo, en este momento para un posible nuevo pico, rebrote. Pero con un sistema de salud donde no fueron, hubo mucha presión, pero se pudo responder adecuadamente. Yo creo que en ese momento ya superamos el millón de casos, crecemos en las tablas de países con número de contagios, y pues por eso estamos nuevamente trabajando en todas las medidas que tienen que ver con autoprotección, con distancia social, con uso de mascarillas y tapabocas, finalmente porque necesitamos volver a retomar de alguna forma el movimiento de la economía y la vida y aprender una nueva forma de vivir en esta realidad. Eh, Creo que como sistema de salud se hizo bastante bien. Tengo una gran preocupación y es por el personal de salud, porque obviamente la presión fue mucha y sigue siendo mucha, el cansancio, el desgaste, porque básicamente estamos hablando de que las medidas de bioseguridad, del cuidado extremo, en las áreas, en los servicios de salud, pues sigue siendo como la del primer día, o sea, totalmente extrema, La y es parte un poco crítica. desgastante. Claro, la parte hacia el interior de las instituciones, o las personas, ahora se está haciendo mucho cuidado domiciliario, mucha atención domiciliaria, y tú ves llegar en los barrios, ayer precisamente cerca de mi casa lo veía, llegaba una persona con a hacer una visita domiciliaria, una persona de salud, pues obviamente en la puerta de esa casa ya vistiéndose, poniéndose todos los elementos de protección. Creo que ahí hay un riesgo importante por el cansancio que esto puede estar generando, obviamente, con el personal de Sí. salud. Pero en general, por lo que nos comentas, está Colombia estaba preparada o está preparada para atender este tipo
de casos, ¿no? O sea, en general los temas de infraestructura, sé cómo estaba el sector o tenía deficiencias. No, no, al arrancar la pandemia teníamos un número de camas de cuidado intensivo eh, aceptable, que apenas daba abasto para las necesidades epidemiológicas del país en ese momento. Obviamente llegando el COVID, pues se requiere aumentar las camas, casi que se duplicó la cantidad de camas de cuidado intensivo en el país. Y pues eso lo pudimos hacer porque tuvimos el tiempo, dado que nuestra cuarentena empezó desde marzo, segunda semana de marzo empezaron las restricciones y demás, y pues eso dio tiempo como para ir aplanando la curva, para que fuera llegando poco a poco digamos, el impacto, se empezara a ver el impacto de la pandemia. Finalmente, desde el punto de vista tanto de camas, si uno lo ve con los indicadores del número de camas antes de la pandemia y los de ahora, pues no está, o sea, siempre ha sido deficitario, lo mismo el número de enfermeros, de enfermería, de personal de enfermería Ok. y de recurso humano. Tal vez es más fácil organizar zonas de expansión, colocar camas, conseguir ventiladores, pero no es tan sencillo sacar de un momento a otro personal entrenado para manejo de pacientes en cuidado intensivo y Sí. demás, como, Todo el proceso conlleva ciertas cosas que son claro, un poco más esas son complejas. otras realidades. Sí, sí. Mira, y hablando un poco del tema, vamos a meter un poquito en la tecnología, que vemos que tienes una experiencia interesante en este tema. Se ha hablado mucho, bueno, nos habla mucho, todos los que de alguna manera estamos inmersos en los temas de salud, nos damos cuenta de cómo ha ido creciendo exponencialmente las nuevas tecnologías que cada vez llegan en temas de salud. El uso de inteligencia artificial, todo eso crece en forma exponencial. Pero sin embargo, al parecer, ese mismo crecimiento nos conlleva a una especie de gap grande entre los profesionales que usan o se apoyan en las nuevas tecnologías y los que todavía no se apoyan. Por lo menos lo vemos aquí en México, en algunos sectores y en otros países. Cuéntanos un poco del tema de Colombia. ¿Cómo ves ese tema del uso de las nuevas tecnologías por parte de los profesionistas de la salud? O los profesionales de la salud. Mira, yo creo que el tema de las tecnologías de información y comunicaciones como una de las herramientas fundamentales para darle a la gente mejor salud es algo que está apenas arrancando. Eh, el sector salud bueno, antes del COVID venía siendo uno de los sectores más rezagados o menos dinámicos en la adopción de tecnologías de información y comunicaciones y todos estos procesos de transformación digital. Con la pandemia lo que pasó es que las cosas que no se podían hacer antes por las razones que fueran, había instituciones, hospitales donde aún la historia clínica no estaba en la nube por criterios de seguridad o bueno, por diferentes criterios. Había médicos que en su momento pensaban que no era posible hacer una atención remota de un paciente porque básicamente o no conocían o no tenían la suficiente confianza. Lo que pasó fue que el COVID nos llevó a ver que estas eran o que estas son una alternativa muy interesante para empezar a buscar otras formas de atender a los pacientes. Colombia, digamos que en el tema en general, Colombia venía trabajando fuertemente y en octubre de 2019 se expidió una reglamentación del Ministerio de Salud y Protección Social, que es una resolución que determina o por la cual se determina el uso de la telesalud y la práctica de la telemedicina en Colombia. Ya teníamos desde antes una ley, Ah, pero ok. esa resolución en particular le dio elementos al sistema de salud para decir, empiecen a trabajar contundentemente en los sistemas digitales. Pero la verdad no me prestaron mucha atención, pues porque era octubre y entonces, digamos, en ese momento como que el tema es, bueno, miremos a ver cuándo se puede y no. Cuando llegó el COVID, afortunadamente, y sí la gente dijo, menos mal tenemos esta resolución porque sí puedo atender pacientes de esa forma. Entonces, de alguna forma ya nos veníamos preparando en ese sentido. Eh, Pasos interesantes en relación con la interoperabilidad, un trabajo que viene haciendo el gobierno para lograr conectar y compartir la información clave en esos conjuntos mínimos de datos, información relevante para reducir la fragmentación, mejorar la oportunidad, la continuidad de la atención. Digamos que nosotros ahí tenemos unos avances, tenemos un porcentaje interesante, mayor al 60% de instituciones de salud que están hoy con historia clínica electrónica. Obviamente todavía hay una brecha muy grande. Y a tu pregunta puntual de la brecha, creo que la brecha tiene dos orígenes. Uno, el tema de conectividad. Nosotros somos un país grande,
más de 40 millones, 45 millones, más de 48 millones de habitantes, un país en extensión con zonas geográficas de difícil acceso. Tenemos todavía problemas de conectividad serios en las regiones dispersas, en las zonas apartadas del país, y esa población, pues obviamente tanto la población como los médicos, pues o el personal de salud que está allí presente, pues no tiene la posibilidad de acceder. El otro problema, además de la conectividad, tiene que ver, bueno, que ahora el COVID nos empujó al concepto de la alfabetización digital y decir, venga, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, no hay otra forma de atender pacientes, entonces aprendamos a hacerlo. Yo creo que ahí tenemos un gran camino por recorrer, no solo en Colombia, sino en América Latina. Para mí, la medicina o la salud digital no es abrir una videollamada para hacer una consulta, o sea, ese es un canal para conectarse, pero creo que el concepto de salud digital debe ser otro. Y tiene que ser más, digamos, más incluyente. Temas como, por ejemplo, no podemos seguir pensando que las personas vengan a nuestra institución, a nuestra clínica, a nuestro consultorio para atenderlos. La pregunta es cómo somos capaces de estar en la vida de las personas, en sus realidades, si es en su domicilio, en su nicho donde ellos quieren estar, para poder atenderlos, para poder tener información sobre su condición de salud, monitorear sus signos y síntomas, digamos, son otras lógicas. Okay. Pero Llevar la salud donde se encuentran las personas es el gran reto, ¿no? claro, es decir, hoy, mira, y voy a hacer la analogía, hoy yo veo los videos, yo consumo contenido de películas donde yo estoy. Claro, puedo ir a los teatros, que siguen existiendo los cinemas y los teatros, y ahora aquí con el tema de COVID, el cine desde el automóvil, pero, pero en un porcentaje muy alto yo no necesito estar pensando si estoy viendo una serie, o sea, en mi escritorio, en mi cama, en el jardín de mi casa. ¿Por qué? Porque la plataforma me permite que yo consuma ese contenido cuando yo esté y donde yo quiera, no necesariamente en un horario específico, son otras lógicas. En salud creo que necesitamos empezar a pensar sobre esas lógicas y a actuar en esas lógicas. Claro, si estamos hablando de un trasplante, de un bypass, de una cirugía corazón abierto, pues obviamente yo tengo que ir a la institución de salud, pero en términos generales en la cotidianidad, creo que la lógica debería ser otra. Sí, no, no, perfecto. Mira, y hablando específicamente, porque mencionaste telesalud, la normativa que tienen ahorita en Colombia, ¿toca más específicamente lo que es teleconsulta y lo que es teleorientación o no diferencia en esos dos conceptos? Pues te cuento que la resolución, que es la 2654 del 2019, por si alguien ahí la quiere googlear y ver en detalle, es un marco muy interesante porque define la telesalud como una gran sombrilla, ¿cierto? De llevarle salud a las personas a través del uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Y de esa sombrilla se desprende claramente en la normatividad la definición de teleorientación, teleapoyo, teleeducación y telemedicina. Es decir, que tenemos un marco amplio para poder impactar la vida de las personas apoyados en las TIC. Cuando nosotros hablamos de teleorientación, estamos hablando de acompañar o asesorar personas a través de las TIC, pero ahí no estamos tomando conducta, no estamos haciendo un acto médico, pero lo estamos acompañando, estamos siguiendo a la persona. Cuando hablamos de teleapoyo, estamos hablando de la interacción entre dos profesionales de salud, ese momento en que un colega le pregunta al otro, oye, tengo este caso, por WhatsApp, mira, tengo este caso, ¿tú qué opinas? Pero pues el médico que está viendo al paciente es el responsable de la conducta del paciente, eso se define como teleapoyo. La teleeducación, pues el uso de las tecnologías de información y comunicaciones para educar al personal de salud en todos los referentes contextos, o a los pacientes también es teleeducación. Y cuando hablamos de telemedicina, cuando se habla de telemedicina, se habla del prestar un servicio de salud. Es decir, ya se habla de una relación en la prestación de un servicio de salud, y dentro de ese mundo de telemedicina está incluida, entre varias definiciones, lo que tú llamas teleconsulta, o nosotros llamamos generalmente teleconsulta, que aquí técnicamente se llama telemedicina interactiva. Pero lo que te puedo decir es que es una resolución de verdad
muy amplia, Amplia, pero muy con suficiente especificidad para poder hacer muchas cosas en el sector salud. no, no, muy bueno. Nosotros estamos aquí, te comento, aquí en México estamos con recientemente somos miembros fundadores junto con otras organizaciones de la Asociación Health Tech México, que es la primera asociación que se crea aquí en temas de salud digital. Y estamos trabajando en unas mesas precisamente para promover una normativa que diferencie y que tenga específicamente bien definido esos conceptos, ¿no? Entonces, diferenciando en qué es una teleorientación y qué es una teleconsulta, le llaman ustedes telemedicina interactiva. Para nosotros es que la teleconsulta cuando ya tienes un expediente médico electrónico detrás, tienes una forma de evaluar al paciente, de hacer una clínica al paciente, bien sea con un dispositivo digital. Entonces ahí sí se convierte ya en una teleconsulta propiamente dicha, para diferenciarlo de la otra, que es como el apoyo que se puede hacer, que obviamente la tecnología te lo permite, ¿no? Y también depende mucho de las especialidades. Esas son las discusiones que tenemos, porque hay especialidades que sí requieren, como tú dices, que quizás un cardiólogo puede monitorear a su paciente a distancia, pero si tiene que hacer una intervención, obviamente ya se complica. O un médico especialista en temas de oncólogo va a tener que tener una relación más cercana al paciente, ¿no? Pero muchas otras, definitivamente las nuevas tecnologías lo permiten ese desarrollo. Mira, y hablando un poco de los problemas de la salud, tú lo mencionaste un poquito de que todavía tienen deficiencia en, en, en los profesionales, la cantidad de enfermeras, la cantidad de enfermeros. En el tema ya del uso de estas tecnologías, yo no sé si tienes esa información, ¿tienen catalogados dónde tienen deficiencia de especialistas o no? O en forma general. Mira, en forma general, em, bueno, en forma general, Colombia tiene déficit de especialistas en todas las especialidades. Es decir, si tú analizas la relación número de especialistas versus población y necesidades de población, en todas las especialidades tenemos deficiencia. Y básicamente tiene que ver porque eh, acceder en Colombia a la educación en una especialidad médica es muy complicado porque esa autonomía por la ley de educación de las universidades, definir la cantidad de cupos de cada especialidad que se abren para formar nuevas personas. Entonces aquí esta es una discusión muy interesante porque el sector salud necesita más, pero no depende del sector salud formar ese número de personas. Depende de educación. Y no depende del Ministerio de Educación, depende de las universidades, depende de la ley que determina la autonomía universitaria. Entonces, la universidad decide si abre cupo para formar 10 no sé, intensivistas o 100. Y obviamente allí hay unas presiones muy grandes y unos intereses muy grandes en relación con los temas de oferta y demanda. Sí, Eh, yo creo que dejando un poco al margen el tema de educación, algo que se está viendo ya con las tecnologías de información y comunicaciones, con la pandemia, y que nuestra norma de telesalud lo plantea, es el hecho de poder acceder a atenciones por medio de la telemedicina con profesionales de otros países. Es decir, algo que termina pasando y que puede terminar pasando y ya está pasando, sí. porque La hoy tú práctica puedes está pasando. buscar en una plataforma que no necesariamente está en tu país y acceder al servicio de salud con una consulta de psicología o de psiquiatría o de, claro, vienen otras discusiones de, oiga, ¿cómo sabemos que sí tiene la idoneidad y demás? Bueno, eso es parte de los desafíos que tenemos en este mundo de lo digital. Pero mira que de la misma forma que en lo local, el concepto de la telemedicina dice, yo soy el neurólogo y estoy en Bogotá y los pacientes pueden estar en Amazonas, en Cali, en San Andrés y los estoy viendo en forma remota, pues eso mismo también, esas barreras geográficas se rompen en el tema internacional. Pero si tú me preguntas, bueno, la pregunta, finalmente nosotros tenemos un déficit general en el número de especialistas, unas más que otros, pero especialistas, no tenemos suficientes médicos y no tenemos suficientes enfermeras,
Y yo lo que espero es que este tema de las tecnologías de información y comunicaciones puede ayudar un poco a cerrar esa brecha de accesibilidad que hay. No es tan sencillo porque pues hay otras discusiones como el tema de la idoneidad y de la seguridad y demás, pero bueno, ahí habrá un camino por recorrer. Lo otro que también se ha planteado y he tenido la oportunidad de estar en varios paneles muy interesantes, y es que con este uso de tecnologías de información y comunicaciones también vale la pena repensar los roles y el empoderamiento que le damos a ciertos profesionales para hacer ciertas cosas. O sea, hay una discusión interesante en relación con enfermería en Colombia, qué puede hacer versus lo que hace enfermería en otros países del mundo. Si pueden El tener más autonomía alcance y que un tiene. poco más alcance. Sí, sí, el alcance que tiene. Esos son Mira, como los temas que es te bien, diría bien yo. interesante lo que has tocado. Aquí, por supuesto, México también hay esa problemática, que no solo es el tema en general, la sumatoria de los profesionales que hacen falta, sino inclusive la ubicación. O sea, que hay un tema, en el caso de México, sufrimos somos Mm, conocidos lamentablemente por eso, el tema de diabetes es muy alto, de obesidad, sobre todo femenina, es muy alto a nivel mundial, uno de los mm, primeros lugares. Y médicos endocrinólogos, por ejemplo, hay regiones que no hay ni uno. O sea, que están todos ubicados en Ciudad de México, y tal, pero hay regiones donde no existe ni un solo médico endocrinólogo. Entonces hay un tema no solo de cantidad de profesionales que se necesita, sino la distribución que hace falta, ¿no? Obviamente las tecnologías, lo que acabas de decir, es sumamente importante, permiten el acercamiento de esos médicos, que no importa dónde estén. Y ahí entra el rol que acabas de decir de poder utilizar especialistas de afuera, porque hoy en día la plataforma lo permite, y de hecho se está haciendo en la práctica. Yo siempre comento que tengo una hija que vive en Londres y ella sufre de TOC, y ella, el psicólogo que la atiende vive en Australia. No se conocen físicamente, nunca se han visto, se lo recomendaron no sé cómo, y la atiende y le va de maravilla con el psicólogo que vive en Australia. Entonces, eso está ocurriendo en la práctica y hay miles, millones de ejemplos, o miles de ejemplos. Entonces, lo que importa es ver cómo se puede trabajar quizás en conjuntos en distintos países para ese tema de la idoneidad que tú dices, que es asegurarse que el profesional que presta el servicio tiene las cualidades necesarias para prestarlo, no importa que esté en otro país, que esté validado de alguna manera y esa validación sea aceptada en otros sitios. Porque el tema fundamental, mira, hoy en día uno puede meterse en una plataforma de Alemania y que lo ve un médico alemán y te atiende. ¿Qué pasa? Si el médico de alemán te manda una receta, ahí donde tenemos la problemática. ¿Cómo aceptamos esa receta digital del médico alemán, te la acepten en las farmacias locales de tu país? Entonces, ahí hay un tema bien interesante. Y eso me lleva a la pregunta siguiente, tiene que ver con eso, el tema de las recetas digitales. ¿Hasta dónde han desarrollado eso en Colombia? Si hay farmacias que la aceptan o todavía no han llegado a ese punto de utilizar recetas digitales. Mira, la discusión de la receta digital o la prescripción digital en Colombia está muy, bueno, está muy atada a las historias clínicas, porque finalmente una prescripción es una consecuencia de la atención o la valoración de un paciente en un acto médico. Em, Aquí, ¿qué sucedió? El sistema de salud cubría una cantidad importante de condiciones, patologías y medicamentos. Ujú, Y hubo otras que estaban por fuera, pero que se pagaban con recursos directos del Estado. Para esos que estaban por fuera, pero que se cubría con plata del Estado directamente, no con plata de las aseguradoras, el gobierno generó un modelo eh, que se llama MiPres, así lo conocemos aquí, y significa mi prescripción. muy Y es mi perfecto. prescripción, mi prescripción, pero de lo que no se paga con la plata de la CPS, sino de lo que se pagaba con otra plata también del gobierno. Esa parte de MiPres evolucionó rápidamente a receta digital, a que a la persona le llegaba un código y ya sabía que con ese código iba y recogía en una farmacia. ¿Y por qué? Porque se diseñó el procedimiento para la trazabilidad de lo que pasaba con esos medicamentos que se cubrían con unas fuentes de recursos diferentes a los que usualmente se cubre la atención en salud, el plan de beneficios en Colombia.
Ya digo, MIPRES, nosotros nos dimos cuenta que sí se puede hacer prescripción digital o receta digital y que efectivamente se puede tener la trazabilidad hasta el momento de la entrega. Ha sido un trabajo interesante. Ahora, de lo que se trata y lo que se espera trabajar también con el tema de interoperabilidad es que esas lógicas de interconectar o de intercambiar información estén desde las historias clínicas, las prescripciones y demás. O sea, yo diría que nosotros tenemos un camino recorrido, porcentualmente no es tanto, porque pues la mayor parte de las recetas o de las prescripciones se hacen dentro de lo que es el plan obligatorio, el plan de beneficios, lo que se paga, digamos, con la plata del sistema de salud, no lo que está en la excepción, pero ahí hemos avanzado. Nosotros tenemos ya codificación, hemos hecho, tú sabes que para hablar de todos estos temas de intercambiar información es muy importante lo que tiene que ver con establecer estándares de codificación, Estándares normativos. Claro. normativa Normalización. para garantizar normalización. Entonces, en ese sentido se ha hecho un trabajo interesante. Tenemos además otra herramienta como país que se llama el SISMED, es el Sistema de Información de Medicamentos, también nos desea unos reportes, o sea, allí se ha venido trabajando. Finalmente hoy, pues todavía tú ves personas que tienen que ir a la farmacia con una orden física, pero yo creo que eso es algo que debemos seguir evolucionando positivamente con estos aspectos que ya hemos avanzado. Pero lo que te digo es que hoy aquí, por ejemplo, la norma de telesalud dispone que todas las órdenes médicas, o sea, las prescripciones que salgan de una consulta virtual deben ser aceptadas. Es decir, digamos que ya se ha ido decantando el hecho de que se haga por este medio, por cualquier medio que se haga, debemos aceptar que esa parte de las transacciones son viables para el sistema de salud. No estamos todavía al 100%, pero yo creo que es muy importante avanzar en estos temas. Un camino muy importante. Ahora, mira, esto me lleva a otra de las preguntas que teníamos pendiente, era el tema de la seguridad. Aquí, por ejemplo, bueno, plataformas como Quidis, que pongo el ejemplo que estamos desarrollando nosotros, y otras plataformas similares, buscan realmente llevar la salud donde se encuentra la persona con todos los dispositivos posibles, pero pensando también en un tema de seguridad de la información. O sea, plataformas muy seguras donde tengas una seguridad absoluta de que la información no va a ser violada, que no puede ser vista por un tercero, porque estamos hablando de información muy confidencial, o sea, realmente muy delicada. Hay todo un tema con los seguros, pero obviamente es importante. Nosotros estamos también con una campaña de que queremos inclusive propiciarla con el gobierno nacional aquí, para que la gente evite el uso de las consultas que por forma natural han empezado a ocurrir por WhatsApp, por redes sociales, por redes abiertas, y que no garantizan ninguna seguridad. Entonces te pregunto, ¿allá tienen algún tipo porque me imagino que hay plataformas como la de nosotros, donde debe haber varias ofreciendo servicios, de normativas en ese aspecto, o todavía ese tema de la seguridad de la data como tal no ha sido implementada en forma abierta? Te pregunto. Mira, aquí si tú estás haciendo telemedicina, o sea, prestando un servicio de salud en el alcance que hay sobre la definición de telemedicina, tú debes, bueno, dejar el registro clínico o la información es parte de la historia clínica del paciente y por lo tanto tú como prestador de servicio tienes que estar registrado ante el Ministerio de Salud y Protección Social y tienes que tener la licencia o el permiso que nosotros llamamos habilitación para poder prestar ese servicio, ya sea que lo hagas en tu propia clínica domiciliariamente en la casa del paciente o lo hagas por alguna de estas tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, si tú prestas un servicio, tienes la responsabilidad, no importa si sea por telesalud o lo hagas presencialmente, tienes la responsabilidad de garantizar la custodia, la confidencialidad y la protección de los datos de esos registros de ese paciente. Digamos, ahí, ahí está conectado y hay además una ley nuestra que no es de salud, sino es una ley no es específica del sector salud, de la protección de datos personales. Entonces, la historia clínica se consideran datos sensibles y hay una norma ahí que obliga, además, digamos, como digo yo, doblemente obligados
salud y por la protección de datos a custodiar esos datos, esa información. No importa si tú tienes las historias clínicas en la nube, tú respondes por eso como prestador de servicios de salud. Y ahí está todo, digamos, encadenado. Em, de la misma forma, si tú estás haciendo actividades de telesalud, que se supone que no hacen parte de un servicio de salud, pero estás dando algo de salud a una parte de las personas, también tienes que garantizar los temas de privacidad y de protección de los datos por la Ley General de Protección de Datos. Colombia tiene uno de los modelos de protección de datos más robustos del mundo, que a mí a veces me dicen, cuando hacemos eventos o cosas por fuera, me dicen, pero ¿por qué piden tantas cosas? ¿Por qué la gente tiene que decir que se autoriza y que los datos? Yo les digo, porque es que mi base es Colombia y aunque esa persona esté en Chile, bueno, o en Perú, pues tengo o sea, se extiende el tema de la forma de hacer el tema de protección de datos. Aunque está planteado y está definido en la norma, hay un trabajo muy grande que hacer en la práctica sobre el tema de protección de datos y de ciberseguridad. Porque obviamente una cosa es cuando tú tenías las historias clínicas y los datos clínicos en hojas, en carpetas guardadas con llave. Con llave, Claro, a tu escritorio. había unos riesgos, claro. Pero ahora cuando los tienes en la nube para que los pueda acceder el médico, ya sea que esté aquí en Bogotá o que esté en Cali o en Ciudad de México, pues las lógicas son diferentes. Creo que también hace falta para el sector salud entender que los datos son supremamente, de los datos clínicos son supremamente valiosos y por eso se los quieren robar. O sea, alguien los quiere tener. Yo soy docente y en una clase sobre tecnologías de información y comunicaciones en salud que dicté hace unas 3 semanas, hablábamos del tema y un estudiante me decía, pero profe, ¿por qué? Pues porque alguien se va a querer robar los datos de las historias clínicas. Les dije, ahí está la lógica que necesitamos entender. Es información supremamente valiosa. Imagínense poder acceder a millones de registros que permitan con analítica combinar información para saber si los pacientes diabéticos, mujeres mayores de 40 años que toman tal medicamento les pasó tal cosa. O sea, hay unas lógicas allí, el valor de esa información, que eso hace que de verdad en el sector tengamos que prestarle un poco más de atención al tema. Entonces, finalmente concluyo tu pregunta diciendo, tenemos una normativa que nos obliga, tenemos que trabajar mucho en la implementación de lograr este proceso de protección de datos. Yo le digo a los profesionales de la salud, miren, quítense el temor de hacer, porque a veces me dicen, no, pero es que si yo tengo la historia clínica en la nube y se pierde, ¿qué problema? Yo les digo, miren, ya esta parte de estar en la nube nos tocó, ¿sí? Y simplemente hay que tomar las medidas adecuadas para minimizar los riesgos de que eso pase. Pero hay todavía que hacer mucho trabajo de divulgación en los temas de ciberseguridad. Sí, sí, sí. Ese es todo un campo que cada vez se nos aparece por todos lados. Cada vez que queremos implementar cosas nuevas con tecnología, nos aparece el tema de la seguridad como algo fundamental, ¿no? Y es así. Hay que trabajarlo de forma paralela. Mira, vamos a hablar un poquito del tema de las empresas, porque con esta pandemia ha ocurrido cosas bien, bien interesantes. Al comienzo, cuando empezó el tema, muchas empresas le decían a sus ejecutivos, bueno, váyanse para sus casas por seguridad. Y después le decían emocionados, mira, apareció Zoom, vamos a hacer reuniones por Zoom, qué maravilla. Y hace pocos meses ya decían, mira, vamos a controlar las reuniones por Zoom porque está creando estrés en el personal ejecutivo. El hecho concreto que en una de las entrevistas que hicimos a un especialista a nivel internacional de consultoría, él nos hablaba de que se estima que cerca del 25% de los empleados van a quedar trabajando a distancia, ¿no? Ese es un cambio fundamental porque era aproximadamente un 6 que existía a nivel mundial, ¿no? Ahora estamos hablando de un 25, o sea, una cantidad enorme. Entonces, y eso trae muchas consecuencias. Hay muchas características, sobre todo velar por el tema de la salud mental de la gente y la forma como trabajan desde remotamente es todo un tema, ¿no? Ahora, en esta pandemia hay empresas que lo pueden hacer, hay empresas que les ha sido muy fácil, empresas que les ha sido muy complicado. ¿Cómo ves, si manejas esa información de las empresas con el uso de las tecnologías, que puedan implementar mecanismos de salud para poder mantener lo que es el wellness, como decimos, mantener saludable a sus empleados cuando ya no lo tienen en las mismas plantas, están a distancia? ¿Cómo ves ese tema ya? Mira,
el, todo lo que tiene que ver con trabajo remoto o teletrabajo eh, es como la teleconsulta o la telesalud que llegó para quedarse. No necesariamente en la proporción de los tiempos de confinamiento de pandemia, pero sí en un porcentaje muy significativo. La lógica de lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, así como cambia la lógica de la prestación de servicios de salud para enfermedad general, también cambia para los temas de salud laboral y salud ocupacional. Y esa lógica significa entrar a entender cuáles son esas nuevas realidades y esas necesidades que los trabajadores tenemos por estar trabajando ahora o desarrollando las actividades desde casa y expuestos a otros riesgos. Seguramente ya no es el riesgo de caída, eh, no sé, por estar en la fábrica, aunque yo era personal administrativo, pero sí serán los riesgos asociados a los riesgos psicosociales, entender las dinámicas y los espacios en que las personas están desarrollando sus actividades desde casa. Yo le decía a alguien hace unos días que cuando tú tienes 3 hijos en educación virtual, tu esposo y tú, son 5 personas más allá de la conexión a Internet, que es un problema, pero finalmente es cuáles son los espacios que hay para realizar esas actividades. Porque tú has visto en muchos hogares, el comedor se volvió el sitio de trabajo, sí, se convierte en el sitio de estudio, pues porque no había grandes casas con muchos espacios para tener pupitres o espacios de trabajo individualizados. Entonces vienen, mira, otras lógicas desde incluso la adecuación del puesto de trabajo, la parte de la salud y todos los riesgos psicosociales. Eh, Hay muchos memes que tú ves en redes sociales, pero finalmente muestran un poco la realidad y es, claro, tú estás llena de reuniones hasta las 11, hasta las 12:30 del día y los chicos tienen de 12:30 a 1:30 para almorzar, pero ¿quién va a hacer el almuerzo? Entonces, sí, o sea, ese meme de que alguien está aquí con el teletrabajo y batiendo el de almuerzo, y eso, pues eso es parte de la realidad. Entonces, creo que entender esas lógicas, creo que desde el punto de vista de trabajo en casa, pensar que no todos son reuniones conectadas, sino que las personas deben tener tiempo para hacer su trabajo asincrónico. O sea, que yo tengo que dejarle a Sandra 4 horas al día para que ella se siente y conteste correos, haga los informes, haga lo que tenga que hacer. Sus pausas activas son otras lógicas y yo creo que ahí hay muchas cosas también por avanzar y por trabajar. Tenemos que aprender a que estar conectados no significa, o estar en casa no significa que no estemos haciendo nada. Y también un poco quitar el paradigma de que la productividad es porque yo te tengo conectado, que eso es una cosa muy compleja. Las organizaciones que veníamos trabajando en teletrabajo, por ejemplo, nosotros en la empresa nuestra, nosotros hace 2 años cerramos físicamente la oficina y las personas están en teletrabajo porque nos dimos cuenta que nadie iba a la oficina, mucho, iban solo las personas que les era más difícil ir por accesibilidad, porque los consultores todo el tiempo estábamos viajando. Pero entonces tú tienes que empezar a generar otras métricas y otros mecanismos de seguimiento para saber que esa persona te cumple los objetivos, aunque tú no la estés viendo todo el tiempo y aunque no la tengas conectada a una reunión todo el tiempo. Entonces hay que cambiar desde la lógica del empleador, desde la forma como abordamos esas necesidades y esos riesgos y también cómo las resolvemos. Es un reto, definitivamente es un reto para las organizaciones, las empresas, y muchas de ellas, sobre todo como que estaban, tenían su cultura operativa basada en tener a las personas en oficinas, en grandes salas de reuniones, y tenían como todo un sistema montado sobre eso y de repente se ven obligadas a cambiar. Porque hay otras que han ido cambiando con el tiempo, como el caso de tu empresa, que ya se dieron cuenta que ya el teletrabajo les funcionaba. Mm. Hay unas que les llegó de golpe, como se dice. Amaneció de golpe y tuvieron que Sí. implementar esas mecánicas, ¿no? Es un reto. Y esas, definitivamente, nosotros partimos del principio que todo eso está amarrado a un tema de salud permanentemente. O sea, tienes que velar ahora mucho por la salud de tus recursos humanos, ¿no? Ese es un tema de reto. Mira, Sandra, bueno, ya el tiempo se nos ha ido bien, muy interesante tu experiencia. Seguramente esto va a ser la primera de otras reuniones
otras entrevistas que tengamos, porque salieron varios temas que creo que se van a ir, va a haber interés aquí, sobre todo con la asociación, como te mencioné, la asociación de Health Tech que tenemos ahora. Health. Estamos trabajando mucho y estamos inclusive buscando vincularnos en otros países, con otras organizaciones, para un poco alimentarnos y ir hacia una normativa un poco común, pues, que de estándares, que es importante para esa interoperabilidad que vislumbramos que va a ser, que se está ocurriendo, pero que la idea es que ocurra de una forma más organizada, pues. Entonces, mira, para finalizar, me gustaría que si quieres mencionarnos algo sobre eh, tu experiencia. Tiene mucho que ver con las TIC, tiene que ver con todo este tema de salud. Has sido asesora de organismos públicos en Colombia. El tema del Estado como tal, o sea, o sea, ya nos explicaste un poco que el modelo colombiano es quizás diferente a otros países, como se maneja la salud, las IPS, las EPS que vemos que tienen que estar validadas. Pero para el caso de las personas de bajos recursos y que están en sitios remotos, como tú mismo mencionaste, ese tipo de población que requiere que el Estado le dé una atención especial. ¿Tú ves ganado al Estado al usar las tecnologías para llegar a esa atención, o todavía también crees que ahí en la parte pública hay un camino muy fuerte que recorrer? Mira, a mí me encanta esa pregunta porque esa pregunta tiene que ver con el tema de equidad. De equidad, nosotros como colombianos nos preciamos de tener un sistema de salud con una cobertura del 95, el 98% de personas del país. Están cubiertas todas con el mismo paquete de beneficios y el mismo seguro y los mismos derechos en la atención. En la práctica, las zonas remotas, las zonas lejanas, la población tal vez pobre y vulnerable, no toda, porque mucha está en las ciudades y tiene acceso, pero que está lejos de esos centros urbanos, tiene grandes dificultades. Yo creo que uno como sector salud puede tomar dos posiciones. Una es esperar que el gobierno toque conectividad y lleve las tecnologías, el internet, por decirlo de alguna forma, a esos sitios. Hay una ley, hay un proyecto en Colombia que se está trabajando sobre el tema. Un proyecto no, ya una ley y unos proyectos que están trabajando sobre eso, pero faltará mucho tiempo hasta que tengamos un país 100% conectado. Es más, hay zonas del país donde definitivamente no es viable por la infraestructura y los costos versus el tamaño de las poblaciones, porque finalmente esas concesiones que se hacen para lograr conectividad son concesiones, no es necesariamente que se lleve como servicio público. Entonces, una opción es esperemos que eso pase para que a esas poblaciones les llevemos las TIC y les llevemos mejor salud. Yo lo que creo es que hay que darle la vuelta a la lógica del modelo de salud. Nosotros debemos tener uso de telesalud, telemedicina, no pensando en las zonas remotas, sino aquí, en donde sí hay buen internet. Y deberíamos pensar en otros modelos que tendrán que ser ir hasta allá, porque no hay otra forma de hacerlo. Es decir, si yo haciéndolo con TIC soy más eficiente y voy a decir cualquier cosa, me ahorro el 20%, pues ese 20% lo uso para ir presencialmente a esas zonas donde definitivamente no podemos llegar de otra forma. Porque es que es muy difícil esperar que esté toda la conectividad para poder hacerlo y mientras tanto, ¿qué? Con esas poblaciones. Creo que esa es otra lógica también que hay que cambiar, el concepto de que la telemedicina es para las zonas remotas y dispersas. He sido muy crítica con eso, porque entiendo el espíritu desde los profesionales de salud en relación con los riesgos, pero yo les digo, si no hay internet en el Bichada, pues yo no puedo hacer telemedicina en el Bichada. Y el Bichada es una de las zonas selváticas más alejadas en Colombia. Entonces, eso no me sirve tener una ley para eso. Eso era antes. Ahora con la norma trata de decir, no, es que esto es para manejar distancias. La distancia puede ser 2 cuadras, 10 metros, 1000 metros, pero simplemente es un tema de beneficios y riesgos. Si yo le proveo a la población atenciones a través de las tecnologías de información y comunicaciones, que el beneficio es mayor que el riesgo, estoy haciéndolo bien.
Y para esas zonas dispersas hay que hacer un trabajo de un enfoque diferente en los modelos de atención, porque no podemos seguir pensando que la respuesta van a ser las TIC a menos que llegue el Internet. Y como el Internet no depende del sector salud, pues entonces esa población que va a seguir pasando. Lógica, tiene mucha lógica lo que estás mencionando. La base fundamental es que existe esa conectividad. Si existe la conectividad, ya tú sí puedes hablar de que las TIC es una solución, y las TIC en salud es una solución como mucho más rápida que ir y montar un hospital en no sé dónde, entonces, que con todas las complicaciones y los tiempos que tarda eso. Entonces, la base fundamental es que exista la conectividad. Ahora también la parte que mencionaste de ese ahorro, entre comillas, que puede existir, que de hecho en la práctica existe, por usar las tecnologías de salud, sea utilizado para ese tipo de actividades de apoyo social a esa zona, me parece buenísimo. Eso sí debería estar en una ley, ¿no? Obligar a usar la telemedicina donde puede, para que exista el ahorro para poder llevar la salud a donde no se puede, ¿no? Y permíteme te hago un comentario ahí, Luis, porque sé que estoy pasada de tiempo, pero no me puedo quedar con eso. Y es, cuando yo hablo de ese tipo de ahorros o de eficiencias con el uso de las TIC, no me estoy refiriendo al valor del conocimiento del médico, porque también hay un poco la lógica es, no, como es por teleconsulta, vale menos. Entonces yo les digo, es como si usted me está diciendo que mi asesoría vale menos si yo la hago presencial, vale más si es presencial y vale menos si yo la hago por acá. Los ahorros o las eficiencias están en otras lógicas. Ya no hay que tener edificios, ya no hay que tener ladrillos para atender pacientes, ¿cierto? Claro, hay que tener infraestructura tecnológica y conectividad, pero eso no vale lo mismo que hacer tú consultorios y sitios y salas de espera y demás. Mira, hoy con el tema de COVID, tú no puedes, las salas de espera y demás, antes ponías 50 personas, ahora no puedes poner 20 o más de 20, 25. O sea, los costos de esa infraestructura física se vuelven mucho mayores. Entonces, el mensaje del ahorro de la eficiencia, y eso siempre lo digo, no es pensando en que el honorario del médico o del profesional de salud me va a costar menos. No, es que tal vez ya no necesito un celador, un vigilante que dé la entrada, una recepcionista y una niña en consultorio, sino que eso se puede hacer. Me explico, hay otro tipo de eficiencias y no sobre el valor del honorario médico. Me El parece tema del importante tiempo, recalcarlo. yo me acuerdo que hace muchos años yo decía que yo no sé por qué pensaba que el tiempo del médico es más valioso que el tiempo de los pacientes, ¿no? En el aspecto tradicional, ¿no? Que te decía, no, véngase desde temprano, que es por hora de llegada, entonces tú puedes pasar toda una mañana, todo un día esperando que te atienda el doctor, y uno lo veía como lógico, normal, ¿no? Ya hoy en día uno no lo ve así de lógico. Lo ideal es que los tiempos sean, y la tecnología te permite tener agendas de cita específica, donde tú no tengas que perder toda una mañana, con todo lo que conlleva, porque solo no eres tú, eres, como dice, el vigilante, la secretaria que tiene que estar ahí, el espacio físico y el costo del espacio físico de la sala de espera, que la tecnología y la eficiencia en los procesos te permite eliminar eso por completo. O sea, que si sea una atención física, tú llegues justo a la hora que te va a atender el especialista. Eso sería la ideal, ¿no? Pero la tecnología te permite inclusive hacerlo más eficiente. Mira, Sandra, oye, interesantísimo poder conversar contigo, de verdad, vamos a hacer otras entrevistas. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Te quiero agradecer el haber compartido esa experiencia de Colombia, nos va a enriquecer mucho, y yo creo que este tipo de cosas es las que tenemos que hacer, intercambiar opiniones entre distintos países y conocer especialistas de otros países para poder enriquecernos todos nosotros. Entonces, te agradezco mucho tu atención. No, Luis, a ti muchas gracias por el tiempo, por la invitación, espero les deseo muchos éxitos con la asociación HealthTech. De verdad que yo creo profundamente que la colaboración y el compartir información, conocimiento, y mira, ya trasciende las fronteras de solamente de un país. O sea, con este tema digital se deben construir muchas cosas frente a una mejor salud y para eso estamos, para colaborar. Eh, Gracias a ustedes por la invitación.